porque el Señor te está direccionando, el Señor quiere direccionar en este nuevo tiempo. Entonces cuando Dios hace una convocatoria, amén, y en esta noche se está rompiendo estructura, decirle que del lado se está rompiendo estructura, no sé, pero yo tengo que romper estructura. Gloria a Dios. Porque si el Señor está llamando, como tiene por lema, como quien dice, pero Dios está hablando, amén, si ustedes, más vosotros sois linaje escogido. Si Dios está llamando al linaje escogido, Dios está llamando a los sacerdotes, Dios está llamando a los varones, porque este es un tiempo donde esta nueva generación que aprende a escuchar la voz de Dios se va a levantar, y cuando se levanta un sacerdote, se levanta una familia, cuando se levanta una familia, se levanta una generación. Cuando yo me determino, que mi situación va a empezar a cambiar, porque tu determinación y mi determinación va a cambiar nuestra generación. Por eso en este tiempo tenemos que entender, en estos tiempos, que Dios está llamando a los cabezas de hogar, Dios está llamando a los sacerdotes, Dios está diciendo que es tiempo que las casas sean levantadas, porque Dios quiere restaurar familia, Dios quiere restaurar en este tiempo toda una generación que empiece a escuchar la voz del Señor. Por eso en estos tiempos es una noche de romper estructura, lo decía bien el pastor. Y la primera estructura que como hombres tenemos que romper en esta noche, en este tiempo, como hombres, como cabeza de hogar, muchas veces, cuando el mundo te enseñaba, y hemos crecido con eso, que el hombre no debe llorar, porque el hombre es el macho, el hombre que va al frente de la casa, y el hombre no puede llorar. Y en esta noche, aquí hay gente, aquí hay hombres que por años no pueden llorar. ¿Por qué? Porque se los van guardando por dentro. Porque cuando eran chicos le enseñaron que el hombre no debía llorar. Pero en esta noche esa estructura se tiene que romper. Si hay alguien que está llorando al lado tuyo, no le digas nada, déjalo que llore. Porque macho es el que llora en la presencia del Señor. El hombre es el que llora en la presencia del Señor. Esa estructura por años se fue impartido en el mundo. No, el hombre se tiene que guardar todo. Mire, Moisés, cuando nació Moisés había un edicto de Faraón, que todo hijo tenía que matar a todos los hijos. Imagínense que nació Moisés y en ese momento tenía que matar a todos los niños. Y Moisés no podía llorar. Moisés lo tenía que hacer callar cada rato. Y así hay muchos varones en estos tiempos que cuando quieren llorar, las mujeres muchas veces lo hacen callar. Pero en este tiempo se levanta una familia entera que las mujeres van a aprender a escuchar a los maridos. Las mujeres van a aprender a escuchar a los maridos. Y los maridos van a empezar a escuchar también a su mujer. Aleluya, gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa, como Adán le echó la culpa. Muchas veces no puede pedir un crecimiento a nuestras vidas, porque muchas veces somos como Adán. No, Señor, la mujer que tú me diste, no es tu mujer. Muchas veces en esta noche se tiene que romper estructura y los varones los tenemos que hacer cargo de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Es que por tiempo muchas veces teníamos lágrimas retenidas, porque no podía llorar, Moisés no podía llorar. Porque si lloraba y lo escuchaban, lo iban a matar. Pero esa es una de las estructuras que se tiene que romper en este tiempo. En esa estructura que Dios quiere levantar una generación de sacerdotes. Dios quiere levantar una generación de lo que se viene hablando para la gloria de Dios. Se viene hablando que debemos aprender a escuchar la voz del Señor. Y yo creo que en cada iglesia se está hablando porque Dios es uno solo. Gloria a Dios. Y Dios habla una sola vez. Y en este tiempo te está diciendo, aprende a escuchar mi voz. Porque Dios está llamando a una generación de sacerdotes. Dios está llamando, como dice el lema.
Dice ahí la palabra del Señor, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Dios está haciendo una convocatoria. Dios está llamando en este tiempo a los cabezas de hogares. Dios está llamando y Dios quiere sanar en este tiempo heridas del pasado que en los hombres muchas veces no son sanadas. Pero hoy en esta noche el Espíritu Santo ya arrancó hablando, diciendo que en el altar Dios te va a sanar, en el altar Dios te va a direccionar. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo se tiene que levantar esas generaciones que escuchen la voz del Señor. Porque el Señor en este tiempo quiere sanar. Dios te está llamando y te está diciendo, dice la palabra, vosotros sois linaje escogido. Usted y yo somos el escogido. Usted y yo, Dios nos ha llamado antes de la fundación de este mundo. A Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre, te llamé. Antes que naciese en el vientre, te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Usted aquí no está por casualidad. Usted aquí en esta noche, usted ha sido convocado por el Padre, porque el Espíritu Santo en este tiempo quiere hacer algo grande en cada uno de nuestras familias. Imagínense cuántos cabezas de hogares somos en esta noche, que si en esta noche escuchamos la voz de Dios, en esta noche escuchamos el llamado que el Padre está haciendo, se levanta una generación que será sana para la gloria de Dios. Se va a levantar una generación que sea sana para la gloria de Dios. Porque yo en esta noche yo tengo que romper estructuras. Porque yo en esta noche de aquí yo me tengo que ir con el corazón sano. Porque yo de aquí en esta noche me tengo que levantar y determinarme y decir que yo soy el escogido de parte de Dios. Es que muchas veces nos han enseñado que usted y yo no servíamos para nada. Muchas veces de chicos nos han marcado que usted y yo no servíamos. Pero en las manos del Señor Dios quiere hacer un arma poderosa. Por eso le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan se tiene que cumplir en este tiempo. Porque si estamos aquí no es por casualidad. Estamos aquí porque Dios nos llamó, Dios nos convocó y Dios está haciendo romper estructura en este tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando yo entiendo que el Señor nos está llamando y nos está diciendo que somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo ya le pertenecemos a Dios. Es que muchas veces el enemigo va a venir por nuestras vidas, pero mayor es el que pelea por nosotros. Amén. Pero lo que Dios en estos tiempos está buscando, esos cabezas de hogares que se levantan en este tiempo. ¿Cuántos se van a levantar en esta noche? Se va a decir, Padre, todo lo que haya en mi vida, todo lo que usted tiene que sanar, sana, tiene que restaurar, restaure. Porque muchas veces nos comemos las lágrimas, muchas veces nos guardamos, y este tiempo en el altar vamos a derramar todas lágrimas, y la Biblia dice que Él enjugará todas lágrimas. Él secará tus lágrimas, Él secará mis lágrimas. Pero hay que tomar la decisión y la determinación de decir, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Gloria a Dios. Mira, aquí estamos para la gloria del Señor. Está el pastor Lucas, pueblo de las Toninas de San Clemente de Mar del Tuyú. Y el Señor nos viene hablando exactamente con la misma palabra, que Samuel estaba en el templo. Y que en este tiempo vamos a aprender a escuchar la voz del Señor. Por eso, iglesia, como sacerdote de tu casa, como sacerdote de tu familia, es necesario que escuche la voz del Señor. Es necesario que en este tiempo nosotros dejemos de echarle la culpa a nuestras mujeres y nos hagamos cargo de nuestros errores. Porque muchas veces nos viene un crecimiento. Porque muchas veces nos viene un crecimiento. Porque la Biblia dice que nosotros no tratemos ásperas a nuestras mujeres para que nuestra oración no tenga estorbo. Muchas veces nuestra oración no llega al techo. Pero sé que en esta noche, cuando vengamos al altar, vamos a dejar todo y vamos a decirle, no sé cómo le dirá a su esposa a usted, pero le va a decir,
Hoy empieza a cambiar todo, porque antes me hacía el grande, me hacía el hombre, pero yo necesito de ti. Usted y yo necesitamos de la ayuda idónea que está al lado nuestro. Y nosotros los hombres en este tiempo tenemos que entender que si la columna de al lado no está, muchas veces flaqueamos, muchas veces caemos, pero las mujeres en este tiempo se van a levantar como esa ayuda idónea, y usted y yo trataremos a esas mujeres como se corresponde. ¿Cuánto dicen amén? Es que muchas veces somos ásperos y la Biblia dice no sea áspero para que nuestra oración no tenga estorbo. Y muchas veces no entendemos y queremos comprender y queremos hacer un montón de cosas, pero Dios te dice cómo estás tratando a tu ayuda idónea, cómo te estás tratando. Y verdad que para tratar a la ayuda idónea, es verdad que para ser amoroso y para entregarle ese amor que se corresponde, hay que venir al altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Porque en el altar, como decía el pastor, ahí Dios te va a enseñar a amar. Ahí el Señor te va a enseñar a ser un esposo. Porque muchas veces no nacimos sabiendo siendo esposo. Pero Dios en este tiempo te va a enseñar en el altar, te va a enseñar cuando escuches tu voz. Gloria a Dios. Él te va a enseñar a amar a tu esposa. Él va a enseñar a sanar a tus hijos, a mis hijos. ¿Sabe por qué le digo? Porque nosotros en estos tiempos tenemos que escuchar la voz del Señor. Samuel, como predicaba el pastor, estuvo un tiempo en la iglesia, estuvo un tiempo, y aún no conocía la voz del Señor. Y muchas veces parecemos que estamos en la iglesia y que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. ¿Cuándo lo conocemos al Señor? Cuando venimos al altar, como decía el pastor. ¿Cuándo conoces el amor del Señor? Cuando venís al altar y te entregás. ¿Cuándo conoces el amor del Señor? Cuando le decís, Padre, todo esto era. Padre, todo aquello era. Y muchas veces ustedes nos van a ver como, como familia, como cabeza de hogar, he pasado proceso, como cabeza de hogar y sacerdote. He sido un padre ausente durante los 5 años. El día que me convertí al Señor, llegué por primera vez. No fueron todo color de rosa, no fue todo muy lindo. Era un padre ausente durante 5 años, que no sabía escuchar a mi hija. Y en el transcurso del camino del Señor, el Señor me enseñó a amar y a perdonarnos unos a otros. Porque muchas veces pensamos que sí, yo te perdono, pero no perdonamos muchas veces. Mi hija me pudo perdonar después de los 5 años dentro de la iglesia. A los 10 años me pudo perdonar. Por eso es necesario que el sacerdote abra sus oídos. Es necesario que en este tiempo la iglesia de Jesucristo, como sacerdote de hogar, como cabeza de hogar, tenemos que levantarnos. Porque muchas veces viene el enemigo a querer frustrarnos. Dios no te llamó para que usted y yo seamos frustrados. Dios nos llamó para que seamos victoriosos, para que seamos más vencedores, para que podamos escuchar la voz del Señor. Pero aquí en el altar vas a escuchar la voz del Señor y te va a decir, hijo, por ahí no es. Y muchas veces, ¿verdad? Que cuando Dios te dice por ahí no es, usted quiere ir por ahí. ¿Verdad? Como a mí solo me pasó. Dios te está diciendo, te está enseñando. En el altar Dios te va a enseñar, como te decía, a perdonar. Hay a veces que los sacerdotes, los cabezas de hogar, muchas veces no se pueden levantar. ¿Sabe por qué? Porque hay dolor, hay heridas del pasado. Pero si en esta noche lo entregamos aquí en el altar, usted se tiene que ir sano en este lugar. Se tiene que ir sano en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque primeramente tenemos que ser sanados para que la generación que viene atrás sea usada. Porque nuestros hijos, nuestra familia no tiene que pasar lo que nosotros pasamos. Nuestra generación no tiene que pasar lo que yo pasé. Aquí hay varones que se tienen que determinar en esta noche. La Biblia dice, determinarás en sí mismo una cosa y que será firme y sobre tu camino vendrá luz. Miren que si no hay que romper estructura muchas veces. Que cuando un sacerdote de la casa se levanta en una familia, no es lo mismo que la mujer le diga al hijo, hijo, vamos a la iglesia. ¿Qué pasa la mayoría de las veces?
¿Qué pasa muchas veces? El hijo, no voy. No quiero ir. ¿Sabe por qué no quiere ir? Porque tiene el respaldo del padre, que el padre tampoco va a la iglesia. Ahora cuando un padre se levanta y le dice, se para y se determina y dice, a hoy nuestra historia empieza a cambiar. Nuestra historia, a partir de ahora, vamos a caminar en el camino del Señor y a todos los quiero en la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pregúnteme si aquí no se queda en la casa. No se queda ninguno, ¿verdad? Porque el padre que tiene autoridad va a llevar a todos sus hijos a la iglesia. Por eso es necesario que los padres, los sacerdotes, ahí Pedro decía, somos linaje escogido. Usted es un escogido del Señor. Y dice más adelante, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si hoy nos ponemos a pensar de dónde Dios nos sacó, si hoy nos ponemos a pensar, nos estaríamos cuestionando si dónde Dios nos sacó. Yo creo que la mayoría de aquí, muchos tendríamos que estar bajo tierra, pero Dios en su misericordia nos rescató. Dios en su misericordia dijo, yo a este lo quiero para el nuevo tiempo que se está viniendo, para que en su casa le sirva. Ser en estos tiempos hombres determinados como Josué, que Josué se paró delante del pueblo y le dijo, yo no sé lo que van a hacer ustedes, yo no sé a qué Dios se van a servir, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero Josué determinado dijo una cosa, pero yo sí sé una cosa, que yo en mi casa le serviré a Jehová, que yo en mi casa le serviré a Jehová. Cuando yo en este tiempo me determino a servir a aquel que me llamó de las tinieblas luz admirable, cuando yo me determino a servirle, cuando yo me determino a entregarle mi vida al Maestro, de aquel que te amó, de aquel que nos rescató, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en este lindo camino que es el servicio del Señor. El servicio del Señor, las cosas de Dios son hermosas, son lindas cuando uno entiende dónde Dios los sacó. Porque la Biblia dice que mucho perdona, mucho ama. Y aquí hay muchos hombres que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabe de dónde los sacó. Por eso en este tiempo tenemos que entender que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó, para que anuncies de dónde Dios te sacó, para que anuncies que Dios te sanó, para que nosotros como cabeza de hogar entendamos que en este tiempo Dios nos quiere sanar. Cuando Dios me hablaba en estos días, cuando bajo el lema y cuando Él decía que escuchemos la voz del Señor, y el Señor me decía, es necesario que los varones sean determinados en este tiempo y que nos hagamos cargo sin echarle la culpa a nuestras mujeres, sin hacer cargo a nuestras mujeres, porque muchas veces le hacemos, no, Señor, la mujer que tú me diste. No, hay que romper estructuras. Dejar de echarle la culpa a los demás y hacernos cargo de nosotros mismos. De decir, aquel no merece el perdón. Si la misericordia de Dios te alcanzó a vos, me alcanzó a mí, todos necesitamos la misericordia de Dios. En tiempo de mirar a nosotros mismos en este tiempo, de decir, Padre, primeramente sana mi vida, porque Dios en este tiempo quiere sanar a esos cabezas de hogares. Cuando hablo a nivel mundial, no hablo de aquí adentro. Hay gente varones que no se pueden levantar todavía. Hay varones que todavía, porque han sido abusados, no pueden perdonar. Pero yo sé que en este tiempo Dios te va a hacer perdonar cuando venga la presencia del Señor. Porque sabe cuándo perdonar. ¿Sabe cuándo perdonamos? En la presencia del Señor. ¿Sabe quién te hace perdonar? En la presencia del Señor. Hace 13 años que conozco al Señor. Hace 13 años que conozco al Señor. Y en mi primera vez predicando, tuve que perdonar al que estaba sentado en la primera fila, el que me había hecho daño de muy chico.
Y esto lo confesé por años, lo tenía guardado. Hace 2 años se lo confesé a mi esposa. Y mi hija lo debe estar mirando, se debe estar enterando. De aquel que fue, el que me hizo daño de chico, que estaba sentado y yo predicando. ¿Y cómo podía predicar si no lo iba a perdonar? Tenía que aprender a perdonar a aquel que me hizo daño. ¿Quién no hizo eso? La presencia del Señor. Porque es verdad que muchas veces nosotros no queremos perdonar. Muchas veces es más fácil mirar la paja del ojo ajeno y no mirar la viga que está dentro de nuestros ojos. Pero es el tiempo que los sacerdotes se levantan. Es tiempo que en estos días que escuchemos la voz del Señor y podamos acudir al llamado, porque Dios está llamando. Dios está haciendo una convocatoria. Cuando habla más adelante en Jeremías capítulo 1:15, 16, 1:15 le está diciendo que Él convocaba a la familia. Y Dios lo que quiere es restaurar a la familia. Gloria a Dios. Dios te está convocando al altar. Y el altar es para valientes. Gloria a Dios. Porque aquí vas a aprender a escuchar la voz del Señor y ahí es donde te va a corregir y donde te va a confrontar. Y muchas veces que está a su lado no le gusta que lo confronte la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios te convoca a la guerra, mantente firme, guerrero. Vaya a la guerra. Vayamos a la guerra, vayamos al altar. David no fue a la guerra y terminó mirando lo que no tenía que mirar. ¿Sabe lo que Dios me ponía en estos días? El guerrero que no va a la guerra se lo termina llevando Jezabel. Guerrero que no va a la guerra se lo termina llevando el chisme. El guerrero que no va a batallar a la guerra termina viendo el error de los demás. Pero usted y yo no estamos para ver los errores para los demás. Usted y yo tenemos que caminar con nuestra familia y seguir avanzando. Gloria a Dios. Porque en este tiempo Dios está haciendo una convocatoria. Que todo en este tiempo, a nivel mundial, podemos entender que los cabezas de hogares son los que van a llevar al frente de su familia. Por eso Dios le estaba diciendo a Pedro: linaje escogido, gran sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde Dios te sacó, iglesia? Gloria a Dios. ¿De dónde Dios te sacó? Aleluya. No podías dar amor porque no puede dar lo que no tiene. Tiene que venir al altar y escuchar el amor del Señor. Para que tú lo puedas dar, tiene que primero aprender a amar. Porque la Biblia dice que no podemos proveer para lo de afuera, sino proveemos para lo de adentro. Romper estructura. Con los demás tú eres simpático, pero en mi casa soy como un ogro. Romper estructura, decía que era Dios, romper estructura. Aleluya. Hay que romper estructura. Me río con todo el mundo, pero me llaman a mi casa que eso no pasa aquí, ¿verdad? Porque eso era yo antes. Cuando apenas arranqué me reía con todo el de mi casa, pero Dios me enseñó que tenía que proveer para los tuyos. Tenés que proveer para los tuyos. Tenés que proveer para los tuyos. Tenés que decirle: mirá, Señor, yo quiero escuchar tu voz para que me direccione. Pero yo era así. Estaba lo más bien. Cuando llegué al camino del Señor, cuando me encontré con el Señor en el altar, como decía, crucé por primera vez una de esas puertas. Y Dios me invadió y me hizo conocer el amor del Señor. Y aún mi esposa sin conocer a Dios. De un día para otro, de tener una botella en la mano, tenía una Biblia. Gloria a Dios. De tener tantas cosas en la cintura, ya llevaba el morral para llevar la Biblia. Aleluya. Y mi esposa no conocía a Dios todavía. Y un día tuve que el Señor nos enseñó a perdonar. El Espíritu Santo nos enseñó a perdonar. Ella muchas veces cuenta el testimonio. Porque cuando llegamos a las cosas del Señor, usted y yo éramos los terribles del barrio. Gracias, me haga santo y loco. Aleluya. Éramos los terribles del barrio. A muchos de aquí nos decían cañita voladora. Nos ponían una botella y parábamos por cualquier lado. La estructura que hay que romper, que el Señor te está haciendo una convocatoria y muchos lo quieren. Es la convocatoria que Dios está haciendo y vamos para allí. Y la estructura que es verdad que hay que romper la estructura, como decía el pastor.
El culto es re largo. Si es verdad que cuando éramos chicos íbamos al Interplay, vamos a decir al Interplay, al videojuego, y ponías música y te quedabas de la 1 hasta las 10 de la noche hasta que te iba a buscar tu mamá. Y si te iba a buscar tu mamá te quedaba media hora más. Y si venía tu papá a buscarte, llegaban 2 minutos a tu casa. Pero hoy decimos el culto es re largo. El pastor la hizo re largo. ¿Y cuándo van a orar? Porque yo me quiero ir. No hay una disposición de corazón. Gloria a Dios. No hay una disposición de corazón. Porque Dios te llamó en este tiempo a que marque las diferencias. Gloria a Dios. Dios te está llamando a que usted y yo marquemos esa diferencia. Podamos entender cuántos de chicos han pasado cosas. Amén. Gloria a Dios. Hemos pasado cosas de chicos. Pero nosotros ya hemos pagado ese precio para que nuestra generación no pase lo que nosotros pasamos. Muchas veces te acostabas sin comer, pero hoy hace lo imposible para que tu hijo no se acueste sin comer. Hoy hacemos lo imposible para que nuestros hijos no se acuesten sin comer, ¿verdad? Hasta hacemos lo imposible para llevar una palabra a los otros allá afuera que están necesitando. Pero ¿sabe qué? Que te vengo a decir una cosa, que los de adentro también lo necesitan. Rompamos estructura, iglesia. Rompamos estructura para que anuncie las virtudes de aquel que Dios te llamó. Gloria a Dios. Uno cuenta por arriba el testimonio donde Dios lo sacó, pero Pablo decía, lo que antes era mi gloria y es mi vergüenza. Pero a pocas palabras por entendedores. Dios nos sacó de las tinieblas. Gloria a Dios. Rompamos estructura en este tiempo, iglesia, porque Dios te está llamando. Sos un escogido, no eres cualquier cosa. Aleluya. Él te está llamando para que anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dígame si no es lo más lindo, lo más hermoso disfrutar en familia en la iglesia. Gloria a Dios. Dígame si bien que cuando conoció a Cristo en el altar, lo más lindo es estar con Cristo, en la presencia del Señor. Yo le digo a los hermanos, hay que tener un equilibrio, sí. Pero si es por mí, ¿qué no haría por Cristo? ¿Qué no haría por lo que aquel que nos sacó de las tinieblas en luz admirable? Esto le decía el otro día a la iglesia. Muchas veces puedes servir a Dios y no amarlo. ¿Cómo es eso, pastor? Puede servir a Dios y no amarlo. Pero ¿cómo amas a Dios y no le servís? Si amamos a Dios, ¿cómo no le podemos servir? Cuando el servicio a Dios no es una carga, es un privilegio. Aleluya. Gloria a Dios. Es un privilegio que Dios nos da de servirle a Él. Cuando Él nos sacó del lodo cenagoso, cuando Él te sacó de las tinieblas, cuando todos te dejaron, cuando todos te abandonaron, el único que estaba era el Espíritu Santo. Cuando todos te abandonaron, cuando todos te dejaron, el único que estaba era el Espíritu Santo. Y ahora sí todavía estábamos como Samuel, no lo conocíamos. Ahora entendemos por qué en el año 2002 no fui baleado. En el año 2002 me tirotearon por una 9 milímetros y nunca salió el tiro. Y cuando fueron a revisar estaba el cargador completo. ¿Por qué era eso? Porque Dios tenía un propósito y Él me estaba diciendo, eres un linaje escogido, que en mi tiempo vas a dar fruto. Gloria a Dios. Aleluya. De las tinieblas su luz admirable nos sacó. Y en este tiempo tienes que disfrutar como familia. Gloria a Dios. Y romper la estructura, como decía, iglesia, aprenda a disfrutar del servicio del Señor, aprenda a disfrutar lo que el Padre quiere hacer en este tiempo. Porque la religión se encargó de decir que no podías disfrutar. Porque la religión se encargaba de decir que no puedes disfrutar. Por tiempo no lo dejaban disfrutar. Por tiempo no lo dejaron disfrutar. Ah, el pastor está en pecado porque no tiene corbata. No es la corbata, es tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Es tu corazón en este tiempo que no tenemos que ser sanados. ¿Cuántos dicen amén? Somos real sacerdocio y nación santa para que Él hiciera las virtudes. ¿Cuántas cosas tienes para contar? ¿Cuántas cosas tienes que decirte como familia? Como familia te puedo
enumerar un montón de cosas donde Dios fue sanando heridas, fue sanando dolor que hemos provocado desde niño. Mire, hace 27 años que tengo mi esposa. Ahora el día de mañana cumplimos 12 años de casado. Hace 13 que conocí al Señor. Que el día que entré por el umbral de la puerta de la iglesia, nunca más me quise apartar. Porque ahí conocí el amor de Dios. En el altar conocí el amor de Dios. Conocí que no todos te señalaban. En el altar conocí que no todos te maltrataban. Ahí en el altar del Señor conocí que Jehová mi pastor y nada me va a faltar. Que cuando uno llegaba a la casa de los parientes, guardaba la comida para que ustedes y yo se la comiéramos. Pero ahí entendí, empecé a aprender a perdonar a aquellos que me desecharon, a aquellos que me ningunearon, a aquellos que me dijeron que yo no iba a servir para nada, que yo en el año 2015 iba a estar bajo tierra. Acá en el altar aprendí a perdonar a aquellos que dijeron, esto es por momentáneo. En agosto entré a la iglesia, en enero lo pierden a este, todavía están esperando para la gloria de Dios, porque hace 13 años que estoy caminando y si de esto del Señor, porque en un tiempo me tuve que determinar, en un tiempo tuve que escuchar la voz del Señor, en un tiempo tuve que aprender y decirle, Padre, quiero escuchar tu voz para que tú me direcciones. Pero en esta noche que te he oído hoy, porque no es casualidad, nada es casualidad. Gloria a Dios. Somos linaje escogido, somos llamados. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdote. Usted es un sacerdote de su hogar. Dios para convertirnos en eso, para que sigamos caminando. Y una vez más te lo voy a repetir. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. No es casualidad. Yo el otro día creo que estuve en la iglesia del pastor Lucas y se predicaba a escuchar la voz del Señor. Aquí en San Clemente, escuchemos la voz del Señor. Hace un retiro las mujeres, el que dice aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Entonces, si tenemos que escuchar la voz de Dios, varón, sacerdote de tu casa, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos. Y es tiempo, Pablo, de proveer para los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Sabe, muchas veces, porque estamos en una reunión de varones, ¿verdad? Y le estaba diciendo esa estructura hay que romper, una de las estructuras que hay que romper. Y que yo le decía a los hermanos, los varones también justamente. Y ahí me debe estar hablando con los varones, pero bueno, lo voy a soltar. Tenemos que romper la estructura. Y empezar a tratar a nuestra esposa como corresponde. Decirle que te están hablando. Te están hablando. Voy a ir por arriba, no ya termino. Rompamos la estructura. Tratemos a nuestras esposas como corresponde. Te pide un zapato, vos tenés 25 zapatos y no te quieres comprar un zapato, pero eso es para otra prédica. Y está muy suave con esto. La peleaste todo el día. La maltrataste todo el día. Pero en la noche te pintó el osito cariñoso. Abrazo. ¿Y por qué muchas veces te rechaza? Porque le hiciste una coraza, la dañaste todo el día. Y tu esposa no es para estar toda la noche, tu compañera de vida. Rompamos estructura. Aleluya. Rompamos estructura. Gloria a Dios. Y voy suave porque me están filmando. Y voy suave porque hay mujeres que están escuchando. Pero ustedes me entendieron. Gloria a Dios. Ustedes me entendieron porque aquí podríamos hacer vigilia de varones. Gloria a Dios. Contar los testimonios de donde Dios nos sacó. Cómo Dios restauró un matrimonio, cómo Dios se levantó cuando un sacerdote dijo, sí Señor, quiero escuchar tu voz, quiero obedecerte en este tiempo. Y estoy siendo suave, iglesia. Pero aquel que tiene oído oiga en esta noche, porque Dios nos está diciendo, aprendamos a escuchar su voz. Amén. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso a su responsabilidad. ¿Verdad? Gloria a Dios. Matrimonio hace 27 años que estamos. Y hoy para la gloria de Dios servimos juntos. Estamos allí en Mar del Tuyú, aquí en San Clemente también. Pero el matrimonio, como decía en la prédica, se puede ir el músico, se puede ir el diácono, se puede ir quien sea. Pero el que se va a permanecer al lado tuyo va a ser tu familia. Gloria a Dios.
Va a ser tu familia, va a ser tu mujer, va a ser tus hijos. Amén. Los que van a estar al lado tuyo. Levantándote diciendo, Padre, no bajes los brazos. Padre, levántate porque en este tiempo yo voy a seguir tus pasos. Y como Padre, en este tiempo tenemos que dejar huella, no cicatrices. Decirle que te está ganando de vuelta. Tenemos que dejar huella en este tiempo. Gloria a Dios. Un legado muy importante es el de los nuevos, de ser ese espejo. Pero ¿cómo vamos a dejar ese legado? ¿Cómo vamos a hacer un espejo? Escuchando la voz del Señor. Porque el hermano te puede hablar toda la noche, el pastor te puede hablar toda la noche, y vos podrás estar pensando en el guiso que te vas a comer en un rato. Yo no estoy pensando en lo que voy a comer después. Yo estoy pensando que en esta noche la estructura se tiene que romper. Yo estoy pensando que después de mí seguirá Lucas y en esta noche algo se tiene que romper. Alguien en esta noche se tiene que determinar y que se levante ese escuadrón de guerra, que se levante ese ejército, que se levante en estos tiempos y dirá, como le dijo Ezequiel a los valles de huesos secos, Señor, mirad esos valles, mirar esos huesos, no sé, solamente tú lo sabes, pero él estaba viendo que se estaba levantando un ejército y yo en esta noche estoy viendo que se levanta un ejército de sacerdotes, se está levantando en esta noche aquellos hombres determinados, aquellos hombres que van a recibir la corrección de la palabra, aquellos hombres que lo van a cuestionar, aquellos hombres que van a decir, yo voy a escuchar la palabra del Señor y la voy a poner por obra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a adorar al Señor. Yo no sé el tiempo que se me pasa. Amén. Pero vamos a adorar al Señor, vamos a adorar porque Dios va a seguir hablando, Dios tiene cosas grandes. Por eso en esta noche usted no se desconcentre, usted en esta noche